Estamos aquí para adorarte porque eres digno de toda adoración, Señor. Tú eres nuestro Padre, el Padre de cada uno de los que hemos nacido de nuevo, gracias a la obra de tu gracia en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Señor, sé propicio a nosotros en esta mañana y concédenos el exponernos a la verdad de tu palabra y rendirnos ante ella. Te imploramos que tu reino avance en nuestros corazones en este día, que tengas misericordia de nosotros y nos visites una vez más, que tu Espíritu, Señor, esté obrando poderosamente en nuestros corazones hoy, que nos inclines a ti, que nos vuelvas a ti. Te imploramos todo en Cristo Jesús y damos gracias porque sabemos que vas a hacer mucho más de lo que te estamos pidiendo. En su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos y damos gracias. Amén. Bien, vamos a hacer una pregunta a modo de introducción y creo que es una pregunta muy provechosa. Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy importante porque si no entendemos las verdades que confesamos desde la Biblia, desde las Escrituras, desde la revelación de Dios, pues entonces no vamos a poder hacer defensa de las verdades que creemos, una defensa legítima. No podemos decirle a nadie, yo creo esto porque la Confesión de Fe de Londres de 1689 lo dice así. No, nosotros debemos decir, yo creo esto porque la Escritura dice, porque la Biblia dice, amén, porque Dios dice en su palabra, en la revelación suya de sí mismo, que tenemos por escrito. Bueno, pues aquí dice esto y por eso creemos esto. Entonces, yo le pudiera preguntar, ¿quién pudiera dar algunos textos de las Escrituras donde se resumen las verdades que hemos visto hasta aquí sobre la caída del hombre, el pecado y su castigo? A ver, ¿quién pudiera dar un texto, un verso, un texto, un pasaje? A ver, Joel. Romanos 5:12 y bueno, siguiente. Romanos 5:12 y los versos siguientes, ¿verdad? ¿Qué dice, parafraseando, quizás no textualmente, pero qué dice este texto? Por tanto, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, por ese mismo pecado la muerte, entonces, y la muerte pasó así a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces hace ahí nos habla de lo que en Adán falló y lo que en Cristo es. Exacto. Nos dice todo lo que heredamos en Adán o en nuestro padre o en el representante de la humanidad, ¿verdad? Y lo que heredamos también los que estamos en Cristo. Entonces se hace una comparación de la herencia de un cabeza federal, Adán, y el otro, Cristo. Pero vemos cómo en Adán heredamos la muerte por un pecado, ¿verdad? Heredamos el pecado todos los hombres, la maldición, la muerte, todo lo que en Adán por el pecado de Adán, cómo pasó a todos los hombres, a toda su descendencia, ¿verdad? Y eso lo dice Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, especialmente hasta el 19. Ahora, ¿qué otro pasaje de la Escritura nos habla en el estado en que cayó el hombre, que hemos visto ya? ¿Qué otros versos, qué otros pasajes de la Escritura hemos visto, o versos de la Escritura hemos visto? A ver, ¿quién recuerda algún otro texto? Vamos a suponer que tenemos un oponente delante que nos está preguntando, nos está pidiendo razones de por qué nosotros creemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ya nosotros vimos los párrafos 1, 2 de la confesión del capítulo 6, que hablan de la caída. Otro texto de Romanos, ¿cuál? Romanos capítulo 3 dice ahí. El capítulo 3 de Romanos, sí, pero y ese... empezando por Génesis, nos remonta. En Génesis, ¿qué nos dice Génesis?
Génesis, ¿qué pasaje de Génesis? 2:7. Génesis 2:7 o 2:17. 2:17. Ajá. ¿Qué nos dice Génesis 2:17? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Que había una prohibición de inicio, Una porque ley. el día que de él comiere, ciertamente iba a venir muerte a los hombres. ¿Y qué sucedió? ¿Y dónde se nos narra lo que hicieron los hombres con ese mandato? ¿Dónde se nos narra eso? En el capítulo 3. En el capítulo 3. Y en el capítulo 3, ¿qué se nos dice? Que el hombre desobedeció esto, ¿verdad? ¿Y qué trajo inmediatamente que el hombre cayó? ¿Qué nos dice Génesis también del hombre después de la caída? Alineamiento de Dios, separación de Dios. ¿Hubo separación de Dios? ¿Por qué lo sabemos? Porque él se busca taparse con... Porque el hombre se esconde de Dios, se tapa, comienza a ver su vergüenza, se esconde, comienza a justificarse, ya comenzamos a ver pecado. ¿Y qué pasa en el capítulo 4 de Génesis? Expulsado. En el 3 expulsado, y en el 4 ¿qué sucede? Creo que ahí nace el hermano. Ya ahí hay una muerte. Ya comienza a haber asesinatos, falsa adoración a Dios, asesinato, orgullo, de todo vemos en Caín, ¿verdad? ¿Y qué vemos en el capítulo 6 específicamente de Génesis? Hay otro pasaje en Génesis 6. 6:5. Dice que Dios dio todo, que el designio del corazón del hombre era continuo desde su juventud solamente al mal. Y Que Dios ve que en el corazón del hombre, el deseo de su corazón es de continuo solamente al mal. A ver, ¿quiénes de los que no han participado puede leer Génesis 6:5? A ver, ¿quién puede leer Génesis capítulo 6, versículo 5? A ver, dale a mí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ajá. El deseo del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Fíjense cómo Dios ve eso en el corazón del ser humano después de la caída. Todos los seres humanos mirando de manera global, mirando a todos los hombres, lo que ve Dios es que el deseo del corazón del hombre era de continuo solamente al mal después de la caída. Esos son textos muy importantes que nos hacen ver el estado en el que cayó el hombre, ¿verdad? A ver, ¿quién puede decir otros textos? Eclesiastés 7:20 realmente. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? No hay hombre justo sobre la tierra que el bien no peque. Ajá, que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? A ver, ¿qué otros textos nos hablan de la condición en la que está el ser humano después de la caída? En el Salmo 51. En el Salmo 51, Dice que aquí el pecado. Me considero en maldad, ¿verdad? He sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 51, verso 5, ¿no? Sí. Ajá, entonces, Salmo 51, 5, esos son versos que tenemos que memorizar. Versos que tenemos que memorizar para aprender, entender la verdad. Entonces tenemos Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, ¿verdad? Romanos 5, 12 en adelante, es un texto muy importante. Génesis, yo diría, toda esa parte de la creación y la caída, pero en Génesis 6 se nos dice la condición, 6:5, se nos dice la condición en la que está el ser humano. Eso hay que memorizarlo. ¿Qué otros textos son muy importantes para hablar de la condición? Romanos 3:23. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destinados. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, como decía Jordan. ¿Qué otro texto, Jordan? Bueno, la confesión sí mismo también, Hechos 2, el discurso de Pedro, dice que Ajá. ellos fueron, los judíos lo crucificaron. Sí. Ahí lo que estamos viendo, en Hechos capítulo 2, lo que estamos viendo, 23 en adelante, es el tema del dilema de la responsabilidad humana en la caída o en el pecado y la soberanía de Dios, que es ese balance. Es lo que vemos en Hechos 2:23. Ahora, ¿qué otros textos nos hablan de la maldad del hombre?
de la condición en la que cayó el hombre después de la caída o del pecado. A ver, Jeremías 17, ese es muy importante, ese es para memorizarlo. Jeremías 17:9 nos dice que tenemos un corazón bueno, ¿verdad? Engañoso y perverso. Engañoso y perverso, más que todas las cosas es el corazón. Entonces, ¿quién lo conocerá? Eso es una declaración que es muy importante que nosotros tengamos en mente, porque lo que dice el falso profeta, lo que dice la filosofía mundana, común, popular, lo que dice la filosofía mundana, común y popular, es que puede haber personas que hagan cosas malas, pero en el fondo son buenos. Eso es lo que más se predica en un funeral. Te va a un funeral y lo que más se predica es eso. Esta persona era un fornicario, él le gustaba mucho, decían, chuparle el rabo a la botía, pero era un hombre bueno. En el fondo. En el fondo era un hombre bueno. Entonces, tenía un corazón bueno, decían. Pero ¿qué dice la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es exactamente lo contrario. Es que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso y es perverso, ¿quién lo conocerá? El joven rico, René, cuando viene a Jesús le dice, maestro bueno. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Yo solo, Dios. Exactamente. Si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, así es. Jesús hablando. Ajá. Hay otro texto que también vimos. Efesios 2, del 1 al 3. Que está, ¿en qué condición está el hombre después del pecado, después de la caída? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Qué nos habla, se nos revela allí? Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos por tus delitos. Que nosotros, todos los seres humanos, antes de estar en Cristo, ¿cómo están? Separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. ¿En qué otra condición lo da? En Adán. ¿Sí? Antes de estar en Cristo. Fuera de la ciudad. Ese estamos fuera. Los deseos de la carne. Andamos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué más? La corriente del mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Hijos de lo mismo. Somos hijos de ira. Somos hijos de ira, ¿verdad? Mientras no estamos en Cristo, somos hijos de ira. Ajá, ¿qué más? desobedientes. Si somos desobedientes por naturaleza. Sí, desleales. En Jeremías hay otro pasaje, no me acuerdo si es 13, capítulo 13 o 10, que dice, cambiará el etíope la piel o el leopardo y sus manchas. ¿Cómo puedes hacer lo bueno estando habituado? Bueno, estando habituado a hacer el mal, así mismo. Como el ejemplo de David, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, hermano, miren, a lo que me refiero es que es muy importante. Hoy vamos a ver otros textos, pero es muy importante que cada doctrina de las Escrituras, cada doctrina que se nos enseña y que nosotros estamos estudiando usando como maestro a los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689, cada una de las enseñanzas allí, lo más importante es que nosotros sepamos defender desde las Escrituras estas verdades. Nuevamente les digo, nosotros, tus sobrinos están llegando. Nosotros, tus sobrinos están llegando. La información era para ti nada más. Pero todo el mundo se dio cuenta y tú te quedaste así. No, yo digo para que te active. Nosotros deberíamos saber que un buen resumen de las Escrituras en forma de confesión de fe, de un documento escrito, bien elaborado por maestros, bueno, eso es muy importante, muy valioso para el cristianismo. Pero todos nosotros debemos estar convencidos por la verdad de la palabra de Dios, no por otra cosa. Por la verdad de la palabra de Dios. Y hermano, y realmente, no quiero decir, no estoy quitándole mérito a las confesiones de fe históricas. No, yo sé lo importante que son, lo necesarias que son, y las valoro muchísimo.
Sin embargo, ningún verdadero creyente, ningún hombre va a convertirse por las verdades de una confesión de fe, sino por la verdad de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que cualquiera de nosotros va a vivir. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es una verdad bíblica lo que estamos estudiando aquí, que el hombre cayó en Adán, pero además entró el pecado en Adán y con ello la muerte, y que la muerte es un producto, es un castigo de Dios sobre el pecado. ¿Eso es una verdad que dice la confesión de fe o es una verdad escritural? Es muy importante que nosotros desde las escrituras nosotros podamos defender esa verdad. O sea, no vale decir delante de alguien que nos demande motivos de nuestra fe, no vale creer algo, ¿sí?, porque lo diga la confesión de fe del hombre. Vale creer algo porque lo dice Dios en su palabra. Ahora, si está resumido en nuestra confesión de fe, perfecto, ahí tenemos los textos, pero es que esos textos tenemos que dominarlos. Entonces, alguien que pueda resumir, que pueda decirme 4 versos que resumen esta verdad, por lo menos de lo que ya hemos visto, 4 versos o pasajes donde yo pueda decir, con estos versos yo tengo ya algunas armas para declarar y confesar y defender la verdad de que el hombre ha caído, que el castigo de la caída por el pecado es la muerte o separación de Dios. A ver, 4, alguien, uno solo que me diga 4. No 4 que me diga entre los 4 uno. No, una sola persona que me diga 4 textos que resuman esta verdad. ¿Te vas a atrever, Joel? A ver, Joel. Por tanto, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron, y siguiente, hasta el 19. Romanos 5, 12 al 19. Entonces vamos a ayudar a todos voy a ayudarles a ustedes a memorizar. Entonces, estos son textos sobre la caída del hombre, el pecado y su castigo, ¿verdad? Y vamos a ver los textos aquí. Romanos 5, 12 en adelante. Ya, ese es un texto que debemos tenerlo aquí para defender la verdad de la caída del hombre y de las consecuencias de la caída del hombre. Cómo la caída del hombre ha pasado a todos los hombres y tiene a los hombres en cierta condición, como hemos estudiado ya. Génesis 2.17. Génesis 2.17. Si pusiéramos Génesis 6.5 también. Si pusiéramos Génesis, tendríamos que poner algunos textos. 2.17 se promete lo que va a pasar, se promete la caída. Si se transgrede la ley moral que estaba en el corazón ya y la ley positiva. ¿Cuál es la ley positiva? No comerás de la vida. La ley positiva es no comer de cierto árbol, pero también la ley moral que vive en su corazón. Pero además de Génesis 2.17, ¿cuál más deberíamos poner ahí? 6.5. Muy importante es Génesis 6.5. ¿Por qué es importante Génesis 6.5? Porque dice la condición en la que está el ser humano después de la caída, que ocurrió que se nos narra en Génesis 3. ¿Y qué se nos dice en Génesis 6.5? Alguien que lo diga, que no sea Joel o que no sea Jordan. ¿Qué dice Génesis 6.5? Comienza así: y vio Dios. A ver, una sola persona. No a coro, una sola persona. ¿Y vio Dios? No. A ver, Marcos. Yo digo que el designio del corazón del hombre era de continuo mal. Algo así, ¿no? Sí. Entonces,
vemos que lo que ve Dios es que el deseo del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Entonces, aquí se encierra la condición en la que cayó el ser humano. Es un texto, hermano, también en el capítulo 8. En el capítulo 8, no recuerdo ahora el versículo, se repite esa misma idea. Cuando dice, después de Noé, dice, y Dios vio que Dios decidió no destruir más al hombre porque vio que la maldad del hombre era continua solamente al mal. Y decidió no destruirlo por su maldad, porque de lo contrario, si cada vez que Dios mira la maldad del hombre lo destruye, como nosotros pensamos que así obra Dios, no, Dios prometió que no iba a destruir al hombre por diluvio, por el momento, por su maldad. Entonces, aquí se resume una verdad. El deseo del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Ya, solamente es muy importante. Ese solamente es muy importante al mal. Ahora, ¿qué otro texto? Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Mejor que Eclesiastés 7:20. Ese es bueno. Jeremías 17:9. Ese es muy importante. Jeremías, escuche, Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Alguien que no sea Joel. Joel está diciendo los textos, pero alguien que no sea Joel, que diga, ¿qué dice Jeremías 17:9? A ver, levante la mano. Levante la mano. A ver, Kika, ¿lo vas a decir? ¿O va a decir pero? A ver. No, leerlo no. Alguien que se lo sepa. A ver. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón, De todas las cosas. más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? Y es Dios quien dice eso. Ya, engañoso es el corazón y perverso. Y es importante, ¿por qué es importante ese texto? Porque reafirma que es el alma, es lo más interno del hombre, es lo que más tiene que ver con la naturaleza moral del hombre, lo que está dañado. Engañoso es el corazón y el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién puede dar otro texto? Hablamos de 4 textos. A ver. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Todos 3:23. pecaron, están separados de la gloria de Dios. Mejor que ese es bueno. Mejor que ese todavía. Cuando Jesús es joven rico. A ver, ¿cuál? 1 Corintios 15:22. Ya, tú cumpliste. Primero los Corintios 15:22. ¿Qué nos dice? En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivientes. Así es, en Adán todos mueren, pero todavía un texto que resuma más la condición en la que cayó el hombre, es verdad, ese es bueno, pero otro mejor, para comenzar. Ese fue el que hablamos aquí ahora mismo. Efesios 2, del 1 al 3. Hermanos, esos son textos importantes, ¿no? Que resumen, y hay más textos, hay más, pero estos resumen la gran verdad en la condición en la que cayó el hombre. Cuando usted va a hablar de corrupción radical, usted tiene que usar estos textos. Cuando usted va a hablar de la condición en la que está el hombre, usted tiene que usar otros textos. Hay otros textos que faltan ahí, que son claves, y vamos a seguirlos viendo, y vamos a verlos hoy. Textos que son claves para defender esta verdad, pero es la verdad que la Escritura enseña. Efesios 2 ahora dice que nosotros, cuando no estábamos en Cristo, o sea, todas las personas que no son cristianas, Efesios 2 los encierra en un calificativo que es muy importante entenderlo. Muertos en sus delitos y pecados. Muertos, no dormidos. No enfermos, como alguien dijo por ahí. Muertos en sus delitos y pecados. Incluso ahí dice, y Él os dio vida. O sea, en otras palabras, los resucitó cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Esto es la salvación. No es un llamado a ponerse una vacuna a aquellos que están enfermos. ¿Quieres ponértela? Sí, ya. Entonces,
¿quién se salvó? El que quiso ponerse la vacuna. El que no se quiso poner la vacuna, bueno, perdió. Entonces, lo más importante es la vacuna, el que vino a ponerte la vacuna, sí, pero hay un % que le toca al que se quiso poner la vacuna. Y es muy importante que nosotros entendamos que la salvación es una resurrección de entre los muertos. No es darle un poco más de salud a alguien que estaba un poco enfermo. No. La reanimación. Lo que dice la Biblia, tú puedes pensar lo que tú quieras, tú puedes sentir lo que tú quieras, pero lo que dice la Biblia es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, y Él nos dio vida. Por cierto, bueno, si me dejas predico sobre el texto, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos ya algunos textos que nos sirven para enseñar esta verdad. Ahora, y eso es muy importante, ¿dónde podemos encontrar en las Escrituras bases para las declaraciones que hagamos, cualquiera de estas declaraciones? Bien, hoy vamos a ver los párrafos, si Dios nos lo concede, si yo no me pongo a predicar sobre los textos que veamos, nos va a dar tiempo ver los párrafos 3 y 4. Muy ambicioso, habiendo tenido ya media hora de introducción. Muy ambicioso, demasiado ambicioso, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. El párrafo 3, o ambos párrafos, nos van a hablar del pecado original, pero vamos a ver su transmisión. O sea, ¿qué transmitió? ¿Cómo ese pecado original se transmitió a toda la posteridad? Y también los resultados y los frutos del pecado original. Vamos a ver primero el párrafo 3. Ya les dije que el 3 y el 4 tienen un mismo tema sobre el pecado original, pero en este caso su transmisión aquí y resultados en este párrafo y luego los frutos en el cuarto párrafo. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Miren cómo dice el párrafo 3 del capítulo 6 de la Confesión de Londres de 1689. Dice así: nuestros padres, o vamos a decir los cristianos del siglo XVII, que profesaban una confesión, una fe como la nuestra, creían en el bautismo después de la conversión. Ustedes saben que aquí todos los que estamos aquí somos bautistas, ¿verdad? Creo, bueno, que no está Robert, así que todos somos bautistas. Digo, todos somos bautistas, todos creemos en el credo bautismo. O sea, todos creemos, incluso, mira, tenemos de visita a la mamá Lourdes, se llama, ¿no? Ajá, la mamá ella y mí, pero que ha sido metodista toda su vida, pero ella no lo sabe, pero es bautista igual que nosotros. Quizás no lo sabe, bueno, a lo mejor sí lo sabe, que es bautista igual que nosotros. Porque, ¿por qué somos bautistas? Porque creemos que el bautismo es después de la conversión. O sea, nosotros vamos a sumergir en agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por orden de Cristo Jesús, aquellos que primero creyeron y se arrepintieron. Por eso se le llamó bautistas, por eso nosotros somos bautistas, porque creemos que el bautismo es para los creyentes. Aquí no hay nadie que crea que es para los creyentes y sus hijos. No hay nadie que crea, como los católicos romanos, que cuando tú sumerges a un niño o le tiras un poquito de agua, ya lo bautizaste, dejó de ser judío, ya perdonaste sus pecados, etc. Y ya pasó a ser... No, nosotros no creemos nada de eso. Nosotros creemos que alguien es convertido por la obra del Espíritu Santo, todos los que estamos aquí, por la obra del Espíritu Santo, y una vez que uno es regenerado, convertido, nacido de nuevo, debe bautizarse, ¿no? Todos creemos eso. Bueno, todos nuestros padres bautistas, los que primero creyeron esto en la historia, o que entendieron esta verdad, después no los primeros que lo creyeron, porque bueno, los primeros cristianos también lo creyeron, pero en la historia cuando se reformó esta verdad, porque realmente había mucha oscuridad por el catolicismo romano, pero cuando esta verdad se reveló, nuestros padres bautistas, nosotros no vamos a llegar ni a la mitad del párrafo 3, y sigo bajando todas estas declaraciones. Nuestros padres bautistas creían esto y confesaron esto en relación al pecado, su castigo
y la caída del hombre. Ellos confesaron en el tercer párrafo de este capítulo, siendo ellos la raíz de todo el género humano. O sea, ¿quiénes son ellos? Adán y Eva, indudablemente, ¿verdad? Y estando por designio de Dios, o por el deseo de Dios, ¿verdad?, en lugar y en representación de toda la humanidad. Aunque eso te moleste. A algunos les molesta eso, que Adán y Eva fueron nuestros padres y estaban en representación nuestra allí. Bueno, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. La culpa del pecado fue imputada, o sea, la culpa del pecado que ellos cometieron fue imputada, y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos, por generación ordinaria. O sea, ordinariamente pasa el pecado a toda la descendencia de Adán y Eva, siendo ahora concebidos en pecado, todos los que nacen después del pecado de Adán y Eva, y siendo por naturaleza hijos de ira. A eso llegamos, a ser hijos de ira, pero también esclavos del pecado, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. A eso estamos condenados. Ahí caímos, hasta allí se transmitió el pecado, hasta todos nosotros se transmitió el pecado, hasta toda la generación, y así nos dañó. Bien, vamos a ver primero su transmisión. Lo primero que dicen los autores de la confesión es cómo fue transmitido los resultados del pecado a todos los hombres. Ellos dicen, siendo ellos la raíz de todo el género humano y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. Entonces, eso es verdad. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, vamos a verlo una vez más, y vamos a ver que vamos a tener que recurrir a textos como estos nuevamente. Primero, vamos a ver su doble base. Los autores de la confesión dicen, siendo ellos la raíz de todo el género humano. Ellos son la raíz de todo el género humano. Si son la raíz, entonces, y todo el género humano sale de ellos, pues entonces, por eso es que el pecado o todas las consecuencias pasan a todo el género humano. Y estando por designio de Dios en lugar y representación de toda la humanidad. Primero, las dos bases son porque ellos son la raíz de todo el género humano y porque ellos están por designio de Dios en representación de todos los seres humanos. Ambas cosas son verdad, así que por eso en esas bases es que podemos decir que el pecado pasó a toda la raza humana. ¿Qué nos dice esto? Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice esta verdad clara, de manera clarita. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y por el pecado entró qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecamos. Dice el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Hermano, el pecado de uno solo trajo que todos fueran constituidos pecadores. Fíjense, antes de tú nacer, tú eras un pecador. Ya, ibas a nacer de Adán, por lo tanto, o descendiente de Adán, por lo tanto eres constituido pecador. Así también por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, disculpen, los muchos serán constituidos justos. Bien, pero también tenemos que hablar, o los autores de la confesión hablan de la doble esencia de esa transmisión del pecado o de la condenación, de esa transmisión de condenación y del pecado y con ello la condenación. Cuando hablamos de doble esencia es cuando los autores dicen la culpa del pecado fue imputada a la naturaleza corrompida, fue transmitida a toda su posteridad. Fíjense, la culpa del pecado fue imputada. Ahí hay una esencia que es importante que nosotros tenemos
que tener en cuenta. La naturaleza se corrompe y fue transmitida a toda su posteridad, pero también la culpa del pecado fue imputada. No hay solo imputación, sino también que se transmite a toda su posteridad. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versos 21 y 22. Y vamos a saltar también al verso 49 para entender esta verdad que nos quieren transmitir los autores de la confesión. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Noten ustedes cómo la muerte está imputada y la naturaleza corrompida se transmite a todas, desde Adán a toda su posteridad. Todo por un hombre entró todo. Y se imputó a toda la raza la misma muerte que vino al hombre que pecó. Dice el verso 49: así como hemos traído la imagen del terrenal. Yo pregunto, ¿quiénes traen la imagen del terrenal? Todos los hombres. Todos los hombres. Nosotros tenemos, porque así se ha transmitido a todas las generaciones, la imagen del terrenal. ¿Quién de aquí puede decir yo no soy terrenal? Todos hemos traído la imagen del terrenal. Todos hemos traído la imagen, bueno, todos traemos también el pecado. Lo que quiero que ustedes noten en estos versos es que nosotros indudablemente fuimos representados en Adán. Todos hemos traído la imagen del terrenal. ¿Y de qué terrenal? Si usted ha leído ese pasaje, ¿a qué terrenal se refiere? A Adán, al primer hombre. Dice, bueno, la buena noticia es que también traeremos la imagen del celestial, que es nuestro segundo Adán, ¿verdad? Que es nuestro segundo representante. Pero nosotros debemos saber que todos nosotros tenemos esencialmente la misma naturaleza de Adán. Por eso estamos hablando de doble esencia. Nosotros esencialmente somos así como nuestro Padre. Entonces, esa esencia la compartimos por generación espontánea, por generación ordinaria, disculpen. Nosotros naturalmente nacemos de Adán y compartimos su naturaleza. Tenemos la imagen de él, así como podremos tener la de Cristo. Viene, y por supuesto, ¿quiénes son los receptores definidos? Bueno, toda su posteridad. ¿Quiénes son los receptores de todo ese del pecado, de las consecuencias? Toda su posteridad. ¿Hubo alguien que podemos exceptuar? Cristo. Jesucristo. Solo Jesucristo podemos exceptuarlo porque no nació de un hombre. Ya compartió la naturaleza de un hombre porque fue concebido en el vientre de una mujer, pero no trae la herencia pecaminosa. En cierta manera, Cristo natural, en su naturaleza, en cierta manera, era como Adán, porque no heredaba la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa esfera de la teología ahora, porque nos vamos a complicar. Pero toda su posteridad desciende de ellos por generación ordinaria, ¿verdad? Hay un hombre, o sea, nadie se exceptúa de eso. O sea, tú no puedes decir, Natanael parece un angelito, seguro no trae el pecado de Adán ahí. No, todos salimos de ahí, todos tenemos toda su posteridad. Es lo que dicen los autores de la confesión, toda su posteridad desciende de él. Toda esta doctrina que acabamos de ver, vamos a verla resumida por un bautista particular del siglo XVII, uno de los coautores de la confesión de fe. Vamos a ver cómo lo dice él en sus palabras. Fue Nehemías Cox. Nehemías Cox dijo: en esta transacción de Dios con Adán, o en ese pacto, en ese convenio de Dios con Adán, él no debe ser considerado en él no debe ser considerado en una capacidad privada.
o como alguien preocupado solo por sí mismo. O sea, hablando de Adán, por supuesto. Sino que Dios trató con él como la raíz común y representante de toda la humanidad, que debía brotar de él de acuerdo con el curso ordinario de la naturaleza. Y entonces se consideró que estaba en él como una raíz natural y federal. Y por lo tanto, en su posición estaba toda la humanidad. Y en su caída, todos pecaron y cayeron en él. Porque por la desobediencia de uno, muchos fueron hechos pecadores. Romanos 6. Señor, explica lo federal. Sí, el término federal, entiéndase por alguien que está en el contexto de un pacto, de un convenio. Por eso el término federal es la raíz natural y federal, porque él es el representante pactual de todos los hombres. ¿Ya? Adán es el representante federal o pactual de todos los hombres. En el pacto de Dios con Adán, aunque usted no vea que allí se concibe un pacto o se menciona la palabra pacto en Edén, indudablemente allí hubo un pacto entre el hombre, o entre Adán, el representante del hombre, y Dios, o entre Dios y el hombre. Bien, terminando este párrafo, se nos habla de los resultados que trajo esa caída, no solo que se transmitió, sino qué resultados trajo realmente. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta estos resultados, porque estos resultados son subrayados y atendidos por separado en las Escrituras, y también los autores de la confesión lo hacen de esta manera. O sea, describen en qué condición cayó el hombre, cuáles son los resultados de esa caída. Ya vemos que el pecado de Adán se transmitió a ¿quiénes? A toda su posteridad, sin excepción, solo Cristo, porque no salió del hombre humanamente. Ahora, pero toda su posteridad fue afectada por el pecado del representante de la humanidad, Adán, el primer Adán, quisiéramos decir también. Ahora, ¿qué resultados trajo para él y para toda la humanidad su caída? ¿Qué resultados? Siendo ahora un resultado, somos todos los seres humanos concebidos en pecado, pero también somos por naturaleza, ¿qué cosa? ¿De la ira de quién? Hijos de la ira de Dios, por naturaleza también. ¿Qué más somos? Sujetos a la muerte. Sujetos a la muerte. Antes de eso, esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Sujetos a la muerte. Y a todas las demás miserias, porque no es solo la muerte o la separación de Dios, sino todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas. A no ser que el Señor los libre, ¿verdad? Toda la raza humana ha caído en esto. Ahora, nuevamente, es una verdad que nosotros debemos confesar, porque lo dicen los autores de la confesión. No, porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿hay sustento para esto, para declarar esto en las Escrituras? Bueno, como decía uno de los textos que citaban ahorita, creo que lo citó mi esposa, es el Salmo 51, vamos a añadirlo aquí. Salmo 51, 5. ¿Qué dice ese salmo? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estaba David hablando del pecado de su madre, porque su madre era una prostituta y su padre era un... No se nos habla mal del padre y de la madre de David, al menos no como personas pecadoras. Está diciendo la condición en la que nace cada ser humano. En maldad ha sido formado. Entonces el que nace, hermano, por muy lindo que nazca, por muy inocente que parezca, no es inocente.
ha sido concebido en maldad, formado en maldad. Bien, el otro texto, fíjense, va a ser uno de los que está aquí, Efesios 2, pero en este caso vamos a ver el versículo 3. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Con quién? A ver, ¿quién es el autor de Efesios? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? Uno solo me contesta, por favor. A ver. A la iglesia en Éfeso. ¿Qué cosa es la iglesia en Éfeso? A ver. Los creyentes. Los creyentes, los cristianos en Éfeso. Ajá. A los cristianos en Éfeso se les escribe, el apóstol Pablo le escribe, le dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese todos nosotros, ¿a quién se refiere? Otra persona que me diga. ¿A quién le escribe ese todos nosotros? A ver, Ariel. A todos los humanos, a todas las personas. cristianos. No, ese todos nosotros, ¿a quién se refiere? No a todos los seres humanos. A ver, Ariel. Los creyentes, los cristianos. En Éfeso. Todos nosotros aquí, Ariel, es importante que nosotros veamos. Ese todos nosotros, no se refiere a todos los seres humanos. Porque Pablo le está escribiendo a los cristianos que habían en Éfeso. Entonces cuando él dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, por eso yo les he dicho que es muy peligroso ese tarjetero que hay por ahí, que la gente usa, los promesarios, los llamados promesarios, que usan algunos creyentes, incluso no creyentes. Yo he visto en casa de personas en conversa que también tienen un promesario y todos los días leen una promesa y dicen, mira qué bien, yo en otro tiempo andaba en los deseos de la carne, ya no. No, mire hermano, eso no le sirve a ningún no creyente, porque eso fue una cosa que se dijo a cristianos, a personas nacidas de nuevo. Y ese todos nosotros incluye a los cristianos de Éfeso y a Pablo, que es el que está escribiendo. Todos nosotros, ustedes y nosotros, y en este caso a todos los que han nacido en Cristo Jesús. Pero ahí no se incluyen los niños, ahí no se incluyen los niños que no se han arrepentido de sus pecados y creído en Cristo para salvación de sus almas, ni a esos niños no se incluye. Entonces ese todos nosotros no incluye a todos los hombres, incluye solo a los cristianos. Fíjense, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosa? En los deseos de nuestra carne. Sin embargo, todos nosotros implica todos los seres humanos que no están en Cristo. Todos los seres humanos que no están en Cristo, ¿en qué andan? Pregunto. En los deseos de la carne. En los deseos de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Hacer su voluntad. No. Deseos de la carne. ¿Alguien conoce? Fornicación, inmundicia. Fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, enemistades, pleitos, orgías, lujurias, contienda, hechicería, Soberbia. todas esas cosas. Esos son los deseos de la carne. En esos deseos andaban todos nosotros antes de estar en Cristo. Si usted no está en Cristo, ahí usted está, en esa condición usted está. Andabas en los deseos, o andas en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne. De la carne y de los pensamientos. ¿Y qué eres o éramos todos los que no están en Cristo? Cuando no estábamos en Cristo, todos los que no están en Cristo, ¿qué eran? ¿O qué son? Por naturaleza, o sea, por descendencia natural de Adán para acá, hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? ¿Por qué hijos de ira? Alguien que levante la mano. ¿Por qué tiene miedo de levantar la mano? Levante la mano. Así todo el mundo habla en lengua, no, habla en lengua, claro, para poder interpretar. A ver, veo estas tres manos siempre levantadas. A ver, Andrei. Romanos capítulo 1.
dice que la ira de Dios se revela, o sea, Dios está airado Ajá. por todos los hombres que pecan constantemente. Entonces, ¿esa ira se refiere a la ira de quién? De Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Somos hijos de la ira de Dios. Hijos de la ira de Dios. Por naturaleza. Entonces, ¿por qué no somos todos hijos de Dios? ¿Has escuchado hablar de eso? Sí. Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice el falso profeta. Somos criaturas. Eso es lo que dice la filosofía de este mundo. Hijo, pero que tú dices, todos somos hijos de Dios. No. Error. Si lo que una persona que está en Cristo era hijo de ira. Sí, hijo, nosotros todos somos creación de Dios. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero eso no quiere decir que yo sea su hijo, ni que la expectativa que él tiene sobre mí es buena. No, en todo caso, yo, si no estoy en Cristo, soy un hijo de la ira de Dios. Bien. Dice lo mismo que los demás, porque esta es la condición en la que están todos los hombres si no están en Cristo. Pero es importante que nosotros veamos que esa es la condición. Este verso fue dado solamente para demostrarnos que somos hijos de ira. Hijos de ira, así como dicen los autores de la confesión, siendo ahora concebidos en pecado, eso lo dice Salmo 51, versículo 5, somos concebidos en pecado, siendo por naturaleza hijos de ira, dicen los autores de la confesión, así mismo lo dice Efesios. Y vamos a ver, porque en Romanos 6:20 se nos dice en qué condición estamos también. Estábamos también todos los que no están en Cristo, o está toda la raza humana antes de estar en Cristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, aquí nuevamente tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Quién escribe? Eso, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo. ¿A quién se lo escribe? A la iglesia de Roma. Sí, hermano, a la iglesia en Roma, o sea, a los cristianos que viven en Roma, que vivían en Roma en esa época, ¿verdad? A eso les dice, ustedes antes eran esclavos del pecado. O sea, el pecado los tenía esclavizados. Hubo que romper los grilletes, eso. Eso tiene que romperse un día, si no, sigue siendo esclavo del pecado. Erais libres acerca de la justicia, porque bueno, para usted no había justicia, era pecar y pecar. Romanos capítulo 5, versículo 12, nuevamente, tenemos que recurrir al mismo pasaje que una y otra vez tenemos que recurrir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿en qué estado están todos los seres humanos? Muerte. Resultado del pecado, muerte. Separación de Dios. No hay vida de Dios divina, espiritual, piadosa. Todos pecaron. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo destruyó al diablo porque el diablo tenía el imperio de la muerte. Y nosotros éramos de ese mismo imperio. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a aquel que tenía el imperio de la muerte y que fue destruido por Cristo. Pero nosotros pertenecíamos a ese imperio, o todos los que no están en Cristo todos los que no están en Cristo pertenecen a ese imperio. Y Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué cosa? De la ira. ¿De dónde? ¿De qué nos libra Cristo? De la ira. De la ira. De la ira de Dios. Sí. Hermano, no es un asunto de lo que nosotros querramos hablar. Escuche bien, el cristianismo y predicar o enseñar la Biblia no es enseñar o predicar de lo que yo quiera hablar, enseñar o predicar.
A mí me encantaría decirte, Dios te ama y Dios es amor todos los días. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y así que tú salgas por esa puerta para allá creyéndote que tú eres un bárbaro. Pero no se trata de yo enseñar lo que yo quiero enseñar o lo que yo sé que tú quieres escuchar, sino de lo que la Biblia enseña. Hermanos, y estos son verdades que la Biblia enseña. Yo le estoy citando las Escrituras. ¿De qué libra Cristo a un ser humano cuando éste se vuelve de sus pecados y mira a Cristo para salvación? ¿De qué lo libra? Hermanos, de la ira venidera. Es una realidad. ¿Para qué yo te voy a mentir? Ayer conversaba en el hospital sobre el hecho de que los seres humanos viven ajenos a la realidad. Ajenos, les gusta vivir ajenos a la realidad. Porque, déjenme decirle, ¿cuántas veces tú has visto en una familia que muere el tío Juan? Deja a los niños en la casa, no vamos a llevarlos a la funeraria para que ellos no vean eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Si una cosa tiene que ver un niño, si una cosa tiene que ver un adolescente, un joven, un adulto, es que hay una cosa que es segura para todos los seres humanos: la muerte. ¿Por qué no prepararte todos los días para lo que un día te va a pasar? Morir. Eso es segurísimo. Segurísimo que vas a morir. Que van a morir los que están al lado tuyo. Tú no puede ser que tú lo veas o no, pero vas a morir y van a morir los que están al lado tuyo. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué algunos le dicen está enfermo? Ya piensan que tiene cáncer y van y se ahogan. Del terror que les da exponerse a una muerte que ellos no están preparados. Nosotros tenemos que saber que es una verdad que enseña la palabra de Dios, renglón tras renglón. Dios es santo, nosotros pecadores, y Él no está contento con nosotros. Nosotros somos hijos de ira. Él está irado contra el impío todos los días. Que Él tenga paciencia, que sea grande en misericordia, que su amor es inmenso, que Él es amor. Eso es una realidad, pero eso no exceptúa que Él sea justo y que no va a desatar su ira sobre muchos, y que el único que nos puede librar de la ira es Cristo. Él es quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque Él sufrió la ira de Dios por nosotros, por todos aquellos que miran a Él, que creen en Él y esperan en Él. Vamos a dejar el párrafo 4 para la próxima. Solo Él nos puede librar de la ira. Hermanos, el pecado es una realidad horrible. Cuando caímos en Adán, lo que heredamos es horrible. La caída del hombre es caída en una condición de muerte, en una condición de hijos de ira, en una condición de maldición y de miserias espirituales, temporales y eternas. Esa es una realidad. A no ser que Él nos libre, a no ser que Jesús nos libre. El pecado es una horrible realidad. Hace a todos los hombres dependientes de un Salvador. No se pueden salvar por sí mismos. Los hombres no nos podemos salvar
por nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque somos esclavos del pecado. Porque estamos muertos, no enfermos, no dormidos, muertos en delitos y pecados. Necesitamos un Salvador. Amén. Qué horrible sería si no hubiera un Salvador. Pero hay un Salvador. Hay solución. Este mundo sería horrible. Usted puede ver y basta vivir un poquito en este mundo para darse cuenta de todo lo horrible que está. Es horrible. Pero hay esperanza. Hay un Salvador. Hay un Salvador para el ser humano. Provisto por Dios mismo. Es Dios mismo quien vino en nuestro auxilio. Amén. Es Dios mismo. Entonces miremos a Él. Miremos a Él y seamos salvos así de la ira suya. Padre, te imploramos en Cristo. Que seamos conscientes de la realidad, de la herencia horrible que tenemos en Adán, pero también seamos conscientes de la realidad que hay en Cristo Jesús para todo el que mira a Él, porque no lo echarás fuera, porque los que miraron a Él no serán avergonzados. Porque todo aquel que en Él crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Gracias, Señor. Damos por Cristo Jesús. Amén.